Alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Nuevamente con ustedes el profesor Sandro Oporto para compartir un nuevo tema en el curso de razonamiento verbal. Espero que esta clase sea de provecho para cada uno de ustedes. Les pido que por favor estén concentrados en todo lo que voy a compartir el día de hoy. Profesor, ¿y de qué vas a hablar? Mi primer temita va a ser unidades de relación. A este temita también se le conoce como conectores o en todo caso como nexos lógicos. Mira, para relacionar las ideas con sentido lógico, ojo, es necesario conocer aquellos términos que permitan, ¿qué cosa, profesor? Enlazar palabras, proposiciones, párrafos, oraciones. De esta manera, profito, será posible, ¿qué cosa? Establecer una secuencia lógica, ¿de acuerdo? Necesaria, ¿para qué, profesor? Para contrarrestar, para contraponer, para aclarar y, lo más importante, establecer otras relaciones entre las ideas. Mira, en nuestro idioma existen palabras a las cuales denominamos, ¿qué cosa? Unidades de relación, o en todo caso, como te dije, conectores lógicos, ¿ya? O implícita o explícitamente, cuya función es, ¿qué cosa, profesor? Señalar los diversos enlaces para establecer, ¿qué cosa? Ideas. Profesor, empecemos entonces, alumnitos, ¿sí? Profesor, háblame de los conectores o de los nexos lógicos. Ojo, también como te dije, se le conoce como unidades de relación. ¿Cuál es la finalidad? A ver si la cámara se puede acercar para que el alumno pueda divisar mejor. ¿Cuál es la finalidad de un conector? Mira, unir, juntar, entrelazar. ¿Qué es lo que puedo unir, juntar, entrelazar, profesor? Oraciones, frases, palabras, proposiciones, ¿sí? En otras palabras, ideas. Cada vez que yo utilice el término ideas, estoy haciendo referencia a oraciones, a frases, a palabras o proposiciones. Vamos con la definición. ¿Qué dice la teoría? Los conectores son términos que establecen y señalan la relación lógica entre ¿qué? Entre los segmentos u oraciones, que es lo mismo, proporcionando un sentido a la expresión. ¿Cómo así, profesor? Explícame. Ok, te voy a explicar, ¿ya? Mira, imaginemos que aquí tengo yo un ejercicio de conector lógico. El conector lógico, si tú te das cuenta, vendría a ser una especie de enunciado. ¿Qué tipo de enunciado? Breve. Esa es una de las características principales de estos ejercicios. Son enunciados generalmente breves. A estos enunciados, el autor, mira, les ha suprimido, ¿sí? Les ha suprimido, o sea, les ha omitido, les ha quitado, ¿qué? Uno o tal vez más términos de manera intencional, pero ojo, bajo ciertos criterios, bajo ciertas normas. A continuación, ¿qué es lo que tenemos? Las alternativas múltiples. Profesor, ¿por qué alternativas múltiples? Porque estas alternativas pueden ser en base a distractores, 4 distractores, y solo una va a ser mi respuesta o mi clave. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre un conector lógico y una oración incompleta? Muy buena pregunta, porque si tú ves el esquemita, la estructura, ¿es similar o no? Sí, sí es similar. Sin embargo, para realizar un ejercicio de oración incompleta, yo puedo utilizar cualquier palabra, siempre y cuando le dé sentido, cohesión al ejercicio. En cambio, para los conectores lógicos, yo no puedo utilizar cualquier palabra. Para los conectores lógicos, trabajamos con 3 temas de lenguaje. ¿Cuáles son esos 3 temitas de lenguaje que yo debo dominar? Las conjunciones, las preposiciones
y los adverbios. Profesor, el día de hoy vamos a tratar esos 3 temitas de lenguaje. No, es bien largo. Solamente vamos a desarrollar 2 y a la siguiente clase hacemos el que nos faltaría. ¿De acuerdo? Muy bien. Mira, los conectores lógicos son una especie de rompecabezas. ¿Por qué? En el rompecabezas, la ficha debe encajar exactamente en el espacio vacío, ¿o no? Sí, exactamente igual aquí. Mi respuesta debe encajar exactamente en estos espacios en blanco. ¡Qué interesante! Entonces, para no equivocarnos en este tipo de ejercicios que son constantes en los exámenes de admisión, es necesario que recordemos cuáles son las conjunciones, cuáles son las preposiciones y los adverbios. Hablemos en primer lugar de las conjunciones, ¿ya? Las conjunciones. Tú sabes que existen 2 tipos de conjunciones, las coordinantes y las subordinantes. Hablemos en primer lugar entonces de las conjunciones coordinantes, ¿de acuerdo? Vamos a ver la teoría, cuáles son y algunos ejemplitos. A ver, conjunciones coordinantes son aquellas que tienen, mira aquí, la misma jerarquía, es decir, el mismo nivel sintáctico. ¿Cuáles son, profesor? Tenemos a las copulativas. ¡Ojo! A las copulativas también se le conoce con el nombre de aditivas. Aditivas viene de adición. Adición es suma. Entonces, ¿qué expresan? Expresan suma de ideas. Estas ideas pueden afirmar o de repente pueden negar algo. Profesor, ¿cuáles son las copulativas o aditivas? En el colegio nos enseñaron y, ni, que. Pero nosotros vamos a agregarle otras palabritas. El además y el también. Entonces, ¿cuáles son las copulativas? Y, ni, que, además también. Y, ni, que, además también. ¿De acuerdo? Muy bien. Ojo, mira aquí, a ver si la camarita se puede acercar. La E. La E la utilizo ¿para qué, profesor? Para evitar la cacofonía. ¿Y qué significa cacofonía? Vamos con raíces, ¿ya? Caco es malo. Fono, sonido. ¿Queremos evitar el mal sonido? Sí, entonces utilizo la E. Ojo, la E siempre va a tener el valor de I. Un ejemplito, profesor, yo puedo decir lo siguiente. Un buen estudiante estudia, fíjate, y indaga. ¿Hay un mal sonido o no? Sí, quiero evitarlo. Si lo quiero evitar, entonces en vez de I voy a utilizar la E. Un buen estudiante estudia, pero no solamente estudia, ¿qué más? Mira cómo le estamos aumentando palabritas. Indaga. Excelente. ¿De acuerdo? Muy bien. Profesor, háblame del copulativo ni. Ok, mira acá. El ni es un copulativo, ¿qué cosa? Negativo. Para yo utilizar el ni, es una especie de reglita, primero tendría que utilizar el no. Un ejemplo, yo digo, no trabaja ni estudia. ¿Al hecho de no trabajar le estoy agregando el hecho de no estudiar? Sí, pero de manera negativa. No come ni deja comer. ¿Te das cuenta o no? No canta ni baila. No presta atención ni copia lo que se le dice. De manera negativa. Profesor, y con el además y el también un ejemplito. Además de postular a la universidad, también me gustaría postular a la escuela militar. ¿Estamos sumando o no estamos sumando? Sí, excelente. Qué fácil, profesor. Sigamos. Disyuntivas. A las disyuntivas también se le conoce como optativas. Cualquiera de los 2 nombres, ¿ya? Disyuntivas, optativas. Fíjate, optativas. ¿Qué indican? Opción. ¿Opción de qué? De ideas. Yo tengo que decidir
por una idea. ¿De acuerdo? Mira, ¿cuáles son? La O y la U, las más usadas. Pero no olvides que el ya, el sea y el bien también pertenecen a las disyuntivas. Pero generalmente se trabaja con la A y con la O y con la U. ¿De acuerdo? Mira, la U la utilizamos ¿para qué? Para evitar ¿qué cosa? La cacofonía. ¿Y qué dijimos que es la cacofonía? A ver, recuerda. Evitar ¿qué cosa? El mal sonido. ¿De acuerdo? Un ejemplito, profesor. A ver, donde haya opción. Opción. Me iré de viaje a Lima o Cusco. ¿Hay opción o no hay opción? Si yo tengo que decidir a cuál de esas dos ciudades viajar. Fíjate en otro ejemplito. Vamos con la U. ¿Ya? Viajaré en automóvil. Y si yo digo ómnibus, profesor, hay un mal sonido. Lo quiero evitar. ¿Qué utilizo? La U. Otro ejemplito. Descansaré en un hotel u hospedaje. ¿Hay opción o no hay opción? ¿He utilizado la U? ¿Para qué? Claro, para evitar la cacofonía. ¿De acuerdo? ¡Qué fácil! Vamos aquí. Adversativas. Las adversativas, profesor, ¿qué es lo que expresan? Oposición. Oposición de ideas. ¿De manera parcial o de manera total? ¿De acuerdo? Entonces, mi primera idea se opone a la segunda o la segunda a la primera. Hay oposición de ideas. ¿Cuáles son, profesor, las adversativas? Pero. Vamos. Empero, tú fuerte. Pero, empero, más. Este más no debe llevar tilde, ojo, ¿ah? Porque si tú le colocas tilde y es un adverbio de cantidad, ya fuimos. Sino, junto. Sin embargo, no obstante, en cambio, por otra parte, si bien, mientras que. ¿De acuerdo? Ahí tenemos también algunas locuciones adversativas, ¿ah? Pero, empero, más, si no, sin embargo, no obstante, en cambio, por otra parte, si bien, mientras que. Esas son las adversativas, ¿sí? Ejemplo, mira, iré a la fiesta, te emocionas, ¿no? Te emocionaste. Siempre se utiliza el pero. Pero, a la miércoles, ¿qué pasó? Sin ti. Puchicana, ¿te das cuenta? Oposición de ideas. Otro ejemplito. Mira, cuando yo utilizo el sino junto, lo recomendable es utilizar primero el no. ¿Ya? No nos lamentemos, sino luchemos. ¿Te das cuenta? Oposición de ideas. Otro ejemplito, profesor. A ver. Estudié para mi examen de admisión. Y todo el mundo se emociona porque estudiaste para tu examen. Pero obtuve un bajo puntaje. ¿Hay una oposición de ideas o no hay una oposición de ideas? Sí hay una oposición de ideas. Excelente. Entonces, alumnitos, las conjunciones coordinantes, ¿cuáles son? Las copulativas, a las cuales también se le conoce como aditivas. Las disyuntivas, conocidas como optativas. Y las adversativas. ¿De acuerdo? A ver, vamos aquí ahora. Vamos con el siguiente papel, porque se acerque a mi cámara. Tenemos las conjunciones subordinantes. Las conjunciones subordinantes son aquellas que expresan ¿qué cosa? Diferencia en jerarquía. ¿Ya? Hay una diferencia. Profesor, ¿y cuáles son? Tenemos en primer lugar a las causativas. Las causativas, profesor, expresan ¿qué cosa? El motivo. Expresan la razón. ¿Y cuáles son las causativas? Quiero saber. Mira, ya que, separado, ojo, separado. Porque, junto y sin tilde. Luego yo te voy a hablar del porque. Junto, del porque separado con y sin tilde. Lo mismo con el sino. Te voy a hablar del sino junto y del sino separado. ¿Ya? Muy bien. Ya que, porque. Le borro el qué, por. Pues, seguimos repitiendo, pues toqué.
Dado que, debido a que, a causa de. Ya que, porque, por, pues, puesto que, dado que, debido a que, a causa de. ¿De acuerdo? Tienes que tenerlo aquí. Un ejemplo, profesor. A ver, un ejemplito. No puedo ir al colegio. Debido a que, mira la causa. La cuarentena continúa. No ingresé a la universidad, ya que no me preparé con la debida seriedad y responsabilidad del caso. Llegué tarde a las clases virtuales por motivos familiares. Terminé con mi enamorada porque se enteró que él era infiel con su mejor amiga. ¿Te das cuenta o no te das cuenta? Para todos esos ejemplitos hay un motivo, hay una causa, hay una razón. ¿Sí? Ok, sigamos. Si hay causativas, también vamos a tener, ¿qué cosa? Las consecutivas. A las consecutivas también se le conoce como hilativas. Las hilativas, ¿qué es lo que expresan? ¿Qué es lo que indican? El proceso causa-efecto. Si yo voy a utilizar una consecutiva, tengo que mencionar la causa y luego tengo que mencionar el efecto. Profesor, ¿cuáles son las consecutivas? Tenemos entonces, ergo, con que. Mira cómo lo he escrito. También te voy a hablar del con que luego yo. Luego, por lo tanto, por ende, por eso, por ello, por consiguiente, de modo que. ¿Sí? Ok, otra vez. ¿Cuáles son las consecutivas? Entonces, ergo, con que, luego, por lo tanto, por ende, por eso, por ello, por consiguiente, de modo que. ¿Sí? Excelente. Un ejemplito, profesor, a ver. Vamos con el que está aquí primero en el papelón. Si no asistes a las clases virtuales, mira mi causa, la causa. Consecuencia, mira el efecto. Entonces, no aprenderás la lección. Otro ejemplito. Después de la fiesta, llegué demasiado tarde a mi casa. Por lo tanto, mis padres no me darán permiso para salir este fin de semana. Para no salir este fin de semana, ¿hay una causa o no hay una causa? ¿Cuál es la causa? A ver si entendiste. Excelente, haber llegado tarde a casa después de la fiesta. Por haber llegado tarde a mi casa después de la fiesta hay una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? No tener permiso para salir este fin de semana. ¿Te das cuenta o no? Perfecto. Concesivas. ¿Sí? Las concesivas. Profesor, ¿qué expresan las concesivas? Un problema que tiene solución. Entonces, para utilizar una concesiva me tienes que mencionar un problema, pero a la vez tienes que mencionar la solución a ese problema. Veamos cuáles son las concesivas. Mira, pese a pesar de, aun cuando. ¿Te has dado cuenta que esas expresiones de alguna manera expresan qué cosa? ¿Esperanza? Claro, pese a, esperanza, ¿sí o no? A pesar de, todavía hay cierta esperanza, aun cuando, por más que, si bien, aunque, así, etc. Un ejemplito, a ver, mira, vamos con el problema. ¿Habrá problema aquí o no habrá problema? A ver, veamos. Aunque le disgustaba, ¿sí? No le caía bien de repente, es un problema, a veces pasa. La solución, escuchó toda la exposición. ¿Te das cuenta? ¿Hay un problema o no hay un problema? Sí. El hecho de no caerle, de disgustarle. ¿Hay una solución? Sí. De que me escuchó. Escuchó toda la exposición. Otro ejemplito, a ver, un ejemplo de la vida real. Mamá, le dices, ¿no? Di un pésimo examen de matemática. Uy, la mamá se molesta contigo, ¿no? Aunque, mira aquí la esperanza,
El profesor manifestó que me dará una nueva oportunidad. ¿Hay un problema? Sí, el pésimo examen de matemática. ¿Hay una solución o no? Sí, ¿cuál? La nueva oportunidad que se te va a brindar. Otro ejemplito. A pesar de, mira, el problema. A pesar de que niegues lo que sientes por mí, es un gran problema, que me niegues. Mira la solución. Yo seguiré insistiendo. Ah, ya. A ver, profesor, otro ejemplito más. Por más que llegue tarde a la academia, por más que llegue tarde al colegio, el auxiliar siempre me hará ingresar. ¿Hay un problema? Sí. ¿Hay una solución? Sí. De todas maneras voy a ingresar al colegio, voy a ingresar a la academia. ¿Sí? Excelente. Sigamos. Condicionales. Qué fácil, profito. Condicionales. ¿Qué dice la teoría? Indican una condición. ¿Indican qué cosa? Un requisito. Su mismo nombre lo dice, condicional. Condición, requisito. ¿Cuáles son? Sí, sin tilde. Ninguna lleva tilde, ¿ya? Sí, solo sí, siempre que, siempre y cuando, si es que. Sí, solo sí, siempre que, siempre y cuando, si es que. A ver el ejemplito que está aquí. Daré la segunda parte de este tema solo si me das un like en mi canal. Si no, no. ¿Hay una condición o no hay una condición? Sí. ¿Queremos la segunda parte con conectores lógicos? ¿Cuál es la condición? Dar un like. ¿De acuerdo, muchachos? Excelente. Más ejemplitos. A ver. Iré contigo al cine si tú pagas mi entrada. ¿Hay una condición o no hay una condición? Sí, sí hay una condición. Te acompañaré a hacer tus compras solo si me presentas a tu amiga. Ah, ¿hay condiciones o no hay condiciones? Sí hay condiciones, profesor. Muy fácil. Las aclarativas. Aquí préstame el doble atención. A las aclarativas también se le conoce con el nombre de explicativas. Aclarativas o explicativas. ¿Qué es lo que expresan las aclarativas? Aclaración de ideas. Ojo, solo cuando sea necesario. Entonces yo no puedo utilizar un conector aclarativo cuando me dé la gana, solo cuando sea necesario. Es decir, mira, la primera idea no es clara, no la comprendo. Sin embargo, si leo la segunda idea, que guarda relación con la primera, y se comprende, entonces ahí necesito utilizar un aclarativo. Profesor, sigo sin entender. A ver, primero, ¿cuáles son las aclarativas? Es decir, esto es, o sea, ese o sea es separado, es separado, o sea. En otras palabras, vale decir, nuevamente, ¿cuáles son? Fuerte conmigo. Es decir, esto es, o sea, en otras palabras, vale decir. A ver, mira este ejemplito, me gusta mucho este ejemplito. Yo les digo, alumnos, ingresé a la Universidad Alma Mater de América. Si yo me quedo ahí, tú entiendes, suena bonito, ¿sí? A la Universidad Alma Mater de América. Qué bonito que suena. ¿Pero a qué universidad me refiero? No sé, profesor. Entonces es necesario ahí el aclarativo. Es decir, a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ah, ya entendí, profesor. Otro ejemplito, a ver. Nos iremos de paseo a la capital arqueológica de América. ¿Qué? A la capital arqueológica de América. O sea, a la ciudad del Cusco. Ah, ya. Ok, recién entendí. ¿Te diste cuenta o no? Otro ejemplito, profesor. El tema desarrollado, vamos con sinónimos, ¿ya? El tema desarrollado es demasiado abstruso. ¿Qué? Es decir, complejo, difícil, complicado. Ah, recién comprendí. ¿Te das cuenta o no te das cuenta? Ok, sigamos. ¿Qué más tenemos aquí? Las comparativas. Comparativas, claro. ¿Qué es lo que señala? Comparación. Comparación de ideas. ¿Y cuáles son las comparativas? Como, así como, igual que,
parecido a, semejante a, más que, menos que. Otra vez, como, así como, igual que, parecido a, semejante a. La mamá cuando está molesta con el hijo, solo cuando está molesta, ¿qué es lo que le dice? Eres como tu padre. Solo cuando se molesta con el hijo lo compara, ¿no? Con el papá. Otro ejemplito, profesor. Es un buen tema, como el anterior. ¿Estamos comparando o no estamos comparando? Sí, estamos comparando ese temita con el tema anterior, profesor. ¿De acuerdo? No es difícil, ¿ah? No es difícil. Finales. Finales. ¿Qué es lo que expresan? Un propósito. Expresan un objetivo. ¿Y cuáles son las finales? Para que, a fin de que, con tal de que, etc. Mira mi ejemplito. Estudio en el colegio. ¿Cuál es la finalidad? Para ingresar a la universidad. Otro ejemplo, algo para qué. Hoy estoy dispuesto a obedecerte en todo. Wow. Para que, mira la finalidad, más tarde me des permiso y pueda salir con mis amigos. ¿Hay una finalidad para mi obediencia o no? Sí, sí. Más que final, un interés, ¿no? Listo, muchachos. Entonces, conjunciones subordinantes, un repasito. ¿Cuáles son? Las causativas. Las consecutivas, también conocidas como hilativas. Las concesivas. Las condicionales. Las aclarativas o explicativas. Las comparativas y las finales. Entonces, acabamos de hablar acerca de la clasificación de las unidades de relación o conectores lógicos o nexos lógicos, como tú desees llamar. Hemos hablado en esta primera parte de las conjunciones, ¿de acuerdo? Las coordinantes y las subordinantes. Para la siguiente clase te voy a hablar de las preposiciones y te voy a hablar de los adverbios, ¿de acuerdo? Sin embargo, aquí, para adelantarnos un poquito, hemos anotado cuáles son las preposiciones. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, versus. ¿Sí? Te voy a pedir que tú, durante el transcurso de estos días, hagas un repasito de cuáles son las preposiciones. Y a la siguiente clase vamos a continuar. ¿De acuerdo, muchachos? Espero que este tema haya sido de tu agrado y que hayas aprendido más acerca de los conectores lógicos. Conmigo, hasta otra oportunidad.